Vamos a recibir acá a Esperanza Martínez. Ella es senadora por el partido Participación Ciudadana, uno de los sectores que integra la coalición izquierdista Frente Guazú. Esperanza es médica y, entre otros cargos, fue ministra de Salud entre 2008 y 2012 durante la presidencia de Fernando Lugo. Esperanza, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenida a Par en el Mundo. ¿Nos escuchás? Te vemos perfectamente. ¿Cómo estás, Esperanza? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Denise. Les escucho claramente. También a Brian, un saludo especial, y a toda la audiencia, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Esperanza. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos describas la realidad de Paraguay en ese momento y en el contexto del gobierno de Santiago Peña. Bueno, como ustedes sabrán, desde la caída del presidente Fernando Lugo, después del golpe parlamentario, se instaló en el Paraguay un nuevo proceso, digamos, un nuevo proyecto político que comenzó con el presidente Horacio Cartes, luego el presidente Mario Abdo Benítez y actualmente Santiago Peña, que fue el ministro de Economía del gobierno del presidente Cartes, que representan hoy los dos, digamos, grupos políticos dentro del Partido Colorado, que es el partido de gobierno. Hay que recordar, un partido que está hace 70 años en el gobierno nacional, solamente con la interrupción de 48 meses, que fue lo que duró el gobierno de Fernando Lugo. Este proyecto, que fue responsable político del golpe parlamentario, en realidad comenzó con Horacio Cartes y hoy con Santiago Peña se da la continuidad de ese proyecto. ¿Qué significa hoy para Paraguay? Un país que está mostrando al exterior datos macroeconómicos, estabilidad económica, estabilidad de moneda, crecimiento económico, datos macroeconómicos que son muy importantes y que se vienen construyendo durante 2 décadas en el Paraguay. Pero por otra realidad, Santiago Peña ha entrado con una mayoría en las 2 cámaras del Congreso. Por lo tanto, desde el inicio se planteó una especie de mayoría autoritaria, donde los proyectos de ley se aprueban sobre tablas, sin el debate, sin audiencias públicas. Se aplica esa mayoría como una mayoría política, digamos, disciplinaria. Entonces, haya o no contingencias, debates, sugerencias, se levanta la mano, se aplica, y con eso se han aplicado una serie de medidas ligadas a transformaciones del gobierno que hoy están en discusión. Por ejemplo, la seguridad social, que permitió hacer cambios en su administración y que permitió que los fondos previsionales hoy puedan ser trasladados mayoritariamente a un banco, el Banco Bueno, que inicialmente el presidente de la República era socio de este banco, que hace un año era una simple financiera, hoy transformada en banco, y en menos de un año, durante el gobierno del presidente, comienza a recibir todos los depósitos del Estado paraguayo, de la seguridad social, asociado también a otros grupos empresarios del mismo sector en disputa con, digamos, cuestiones de gobierno como licitaciones, etc. Y eso que nos da un gobierno donde el tema, digamos, de una agenda privilegiada para sectores económicos ligados al presidente de la República, a su familia, a su entorno político, y medidas sociales y medidas ligadas a la vida de las familias comunes con muchas restricciones. Hoy el sistema de salud tiene una deuda pública importante, sobre todo en el ámbito de medicamentos, y como nunca estamos pasando el desabastecimiento más grande y la falta de medicamentos en hospitales de toda la era democrática, ¿no? Nuestra deuda pública, Fernando Lugo lo dejó en 12% del PIB, hoy está llegando casi al 48% del PIB.
en 3 periodos de gobierno, 2 de ellos representando al gobierno del presidente Cartes, que es prácticamente la figura principal política ligada al presidente de la República. Una deuda interna con las empresas vialeras, con la empresa de medicamentos, con otros proveedores del Estado, que está produciendo crisis interna muy importante. Cuestiones ligadas a la crisis del aumento de medicamentos, etc. Entonces uno ve un país, por un lado, con una apariencia externa de mucho bienestar y de aparentemente desarrollo, pero la microeconomía de los hogares en términos de calidad del transporte público, en términos de salud, de educación, de empleo, 60% de informalidad, etcétera, hacen de que haya un doble país, ¿no? Un país de contrastes, un país de desigualdad, de pobreza y con muchas deficiencias hoy en los servicios públicos. Y por otro lado, este país que el presidente le encanta presentar, ha hecho más de 60 viajes internacionales y que lo presenta como, digamos, la gran maravilla económica de la región, pero en realidad eso llega a un grupo privilegiado de sectores económicos, empresariales y políticos que están ligados, pero no es la realidad del pueblo paraguayo. Esperanza, me interesa ahondar un poco en esto que señalás como una especie de doble camino. Por un lado, una mirada hacia afuera o una presentación de Santiago Peña con la economía y el crecimiento de Paraguay el año pasado fue del 6%, la inflación ronda el 3%. Realmente tienes números bastante auspiciosos en términos macro, como señalabas vos, y por lo que nos mencionás no redunda en mejoras necesariamente para la población en su mayoría. Entonces ahí lo primero que se me ocurre es tratar de entender primero cuáles son los sectores beneficiados por un lado, y por otro lado, cómo es la aceptación o la popularidad de Santiago Peña en términos generales en la población en este momento. Bueno, ellos en estos días publicaron una supuesta encuesta internacional que lo ubica en el 5º lugar. En realidad aquí han habido medidas por parte del gobierno que han sido muy antipopulares. Por ejemplo, se han tenido que tomar medidas con respecto a la seguridad social, por lo tanto, sectores como el de los maestros, policías, militares, que tenían sistemas en realidad bastante beneficiosos, se tuvieron que hacer ajustes paramétricos. Eso ha motivado mucha disputa, mucha manifestación y muchas movilizaciones en su momento. Lo mismo estuvo pasando en estos días nada más. El presidente de la República estaba a punto de hacer un negocio donde estaría vinculado la fuente de energía y nuestra empresa pública, que es la ANDE, que es la empresa de administración de electricidad, como una suerte de privatización a una empresa ligada a todo este tema de microchip, micromonedas, etcétera, y que creó también un levantamiento de los sectores sindicales ligados al tema de la empresa eléctrica y otros sectores, y en esta semana tuvo que revertir la medida el presidente de la República y dejar sin efecto el decreto que permitía la negociación de estos acuerdos con la empresa privada. Lo mismo pasa en el sector salud, ¿verdad? Hay prácticamente el sistema público en este momento es casi como objeto de la solidaridad pública. Todas las mañanas hay gente haciendo comidas, ferias de comidas, haciendo rifas, haciendo actividades comunitarias para que se pueda operar un paciente, para que pueda sostenerse en terapia intensiva. El desabastecimiento ha sido muy intenso, muy duradero y la gente que encima tiene salarios bajos, aquí hay mucha informalidad. Prácticamente el rubro del sistema de salud produce un gasto de bolsillo muy fuerte. Entonces, yo creo que hay mucho malestar, hay un malestar creciente con respecto
a la figura del presidente de la República y ligada, digamos, al movimiento que hoy es el cartismo. Más allá que en las elecciones de este domingo, que fueron elecciones internas municipales, este sector tuvo una ganancia mayoritaria en todos los distritos, en las internas del Partido Colorado. Pero hay que entender la particularidad de Paraguay, donde el clientelismo político está arraigado de una manera social y culturalmente importante de entender, ¿no? Aquí como no existen derechos reales, o sea, la gente no percibe que pagando sus impuestos es un ciudadano y por lo tanto tiene derecho al irse al hospital, al necesitar una ambulancia, una cama, un medicamento. Siempre hay una mediación política. Alguien te tiene que resolver, el senador, el diputado, el concejal, el intendente, el gobernador, algún líder político de los niveles intermedios. Se le pide a la política y a los políticos que nos den. Yo quiero estudiar y que me consiga la beca del gobierno. Yo quiero ser maestra, un médico, enfermera. Quiero trabajar. Alguien tiene que recomendarme. Más allá que en la formalidad hay concursos públicos. El presidente ha hecho una modificación de la ley de la función pública, pero en la práctica pura y dura el clientelismo político. Entonces, la estrategia histórica del Partido Colorado, hambrear a la mayoría de la población, producir las necesidades y ser los benefactores ante esas carencias. Y aquí en las elecciones se compra el voto, cuesta 300.000, 500.000 guaraníes. O sea, se convierte en un sistema clientelar prebendario, un modelo patrimonialista de Estado donde lo público se convierte en botín de personas para su uso privado. Ese es el modelo de Estado instalado por 70 años por el Partido Colorado. Esperanza, mira, ahora en este momento Paraguay volvió al Mundial después de muchísimos años. Santiago Peña va a viajar al Mundial y se va a reunir con Marco Rubio. Si te parece, hablamos un poco de la injerencia y el rol que está teniendo Estados Unidos en Paraguay específicamente. Bueno, indudablemente Paraguay tal vez sea uno de los países hoy latinoamericanos que sigue más estrictamente como un checklist toda la política exterior de Estados Unidos. Y claro, nosotros tenemos al expresidente Horacio Cartes, que ha sido declarado significativamente corrupto y haber tenido el supuestamente financiamiento al terrorismo internacional como parte de las acusaciones de parte del gobierno de Estados Unidos. Fueron en un momento dado suspendidas las acciones económicas de sus compañías donde él tenía acciones y obligado a los integrantes de esas empresas a renunciar a sus paquetes societarios de tal manera a dejar, digamos, de alguna manera en desfinanciamiento al expresidente Cartes. Entonces, ese es un compromiso que tiene Santiago Peña de hacer buenas letras y tratar de ganar de nuevo perdón para su aliado político y ante su patrón político, ¿no? Entonces, por un lado eso, y aparte, tanto Horacio Cartes como Santiago Peña, incluido también Mario Aldo Benítez, han sido presidentes cuya política exterior ha seguido a rajatabla y hemos pasado límites que nunca se pasaron en el Paraguay. Por ejemplo, hemos firmado recientemente el acuerdo SOFA, que permite el ingreso de tropas norteamericanas civiles y contratistas bajo el régimen de inmunidad diplomática, como si fuera dentro del Pacto de Viena. Ellos entran en un acuerdo que pasó por el Parlamento. Por supuesto, no tuvimos los votos necesarios para suspender este acuerdo, pero sí hubo un grupo de la oposición que se negó a la firma de este acuerdo, porque es un acuerdo muy laxo que hace que el Paraguay deniegue de su área jurisdiccional, por ejemplo, para juzgar
actos incluso de carácter criminal, actos criminales comunes. Por ejemplo, si uno de estos marines o contratistas o civiles comete un asesinato, viola a alguna mujer, no va a ser la justicia paraguaya quien se encargue de juzgarlo, sino van a ser los tribunales norteamericanos. Y como el convenio es tan laxo, que dice que la reglamentación del convenio permitirá una serie de acciones que no están especificadas, bueno, a nosotros nos da temor porque Paraguay podría hoy incluso ser el centro que pueda crear riesgos para los países de la región. No es un tema menor de que Paraguay haya declarado terrorista a los dos grupos narcotraficantes, como el Comando Vermelho y el Comando Capital, que Brasil los sigue catalogando como grupos criminales. Sin embargo, la categoría de terrorista, ustedes saben que es la que ha servido para secuestrar al presidente Maduro, para tratar de intervenir y seguir agonizando la situación del pueblo cubano, con todas las medidas de sanción, ese ensañamiento que tiene Marcos Rubio y sus antecesores sobre Cuba y la manera como se está cometiendo hasta un genocidio silencioso parecido al de Gaza, no con bombas, pero sí dejándole sin combustible, dejándole sin alimentos, dejándole sin medicamentos. La tasa de mortalidad ha aumentado muchísimo en estos últimos 10 años a raíz de las medidas de bloqueo. Paraguay no ha dejado ninguna de las medidas. El tema de la situación de paz en Gaza hemos votado en contra. El tema de la situación del bloqueo de Cuba, que durante 30 años el gobierno, todo el periodo de la democracia, hemos votado en contra de las medidas. Hoy, el año pasado y este año por primera vez hemos votado a favor. Somos los únicos que intentamos trasladar nuestra embajada a Jerusalén. Somos los que nos fuimos a recibir el premio Nobel de la venezolana, no me viene el nombre ahora, Machado, ¿verdad? Cuando ni siquiera Trump se ha animado a ir a hacer ese papelón, ¿no? Entonces, es como si nosotros tuviéramos un acuerdo, sobre todo en el bloque político de Israel, Estados Unidos y Taiwán. No es menor el dato que Taiwán, la única embajada de toda América es la embajada de Paraguay, que todavía persiste y somos los que lo reconocemos como un estado independiente, cuando el consenso internacional es de otra manera. Entonces, en ese sentido, creo que este gobierno ha pasado todos los límites porque indudablemente hay un sometimiento, yo te diría, inédito, ¿verdad?, de la política exterior del Paraguay a la línea de política exterior de Estados Unidos. Y la última perla de esto es un acuerdo sobre el tema de la exploración de minerales, de tierras raras, probablemente en el Chaco y en otras zonas, también con amplios beneficios para el gobierno norteamericano más que para el gobierno paraguayo, y el acuerdo de los migrantes. Nosotros hoy recibimos a migrantes que tienen su trámite de asilo político en Estados Unidos, pero que Estados Unidos no quiere que espere su asilo político en tierra norteamericana, y nosotros tenemos que asilar, no sabemos ni por cuánto tiempo, ni quién los va a mantener, etcétera, como si fuéramos el depósito de Estados Unidos en su política de asilo político. Realmente me duele decir esto, pero es lamentable la política exterior del presidente Santiago Peña. Esperanza, en todo eso que nos comentas también es crítico que la población pueda informarse de los varios matices de las decisiones, ¿no?, que el Ejecutivo toma. Y en ese sentido,
te queremos hablar un poco sobre libertad de expresión, porque también el gobierno de Peña ha aprobado leyes que tienden a limitar la libertad de expresión de medios independientes en Paraguay. Nos gustaría que comentaras un poco sobre eso y también la participación de Horacio Cartes, que ya lo nombraste varias veces, pero su participación en la agenda del Ejecutivo, no solo en ese tema como en varios. Bueno, indudablemente en el Paraguay tenemos un presidente de la República, pero tenemos otra persona que normalmente se hace como un chiste ya en el quincho, en el lugar donde se come el asado de la casa del presidente Horacio Cartes, es donde se cocinan realmente parte de las políticas. Y ha habido en algunos momentos desavenencias o disputas de los allegados a Santiago Peña y Cartes, pero sigue siendo el presidente Cartes el que tiene la billetera, el que tiene el financiamiento del Partido Colorado y también el liderazgo real sobre la política, digamos, del gobierno de Santiago Peña. Bueno, nosotros pasamos por varias situaciones. Por un lado, quiero destacar que hace unos días salió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la primera expresión del autoritarismo del presidente Santiago Peña fue haber expulsado a una senadora a 6 meses de iniciado el periodo de gobierno. Iniciamos en julio del 2023, el 14 de febrero del 2024, en un juicio express que se hizo en la Cámara de Senadores, acusándola por algunas situaciones administrativas. Se hizo la pérdida de investidura de la senadora Katia González. Esos temas fueron llevados a la justicia ordinaria. Ella fue sobreseída de la justicia ordinaria. Tuvo un juicio donde no fue notificada, no tuvo derecho a la defensa y, sin embargo, durante estos 2 años de gobierno hemos tenido otros 2 senadores, uno de ellos ligado al narcotráfico, que ahora ha tenido la condena en segunda instancia y después de 2 años y después de 2 condenas, el cartismo le liberó la mano y pudimos hacer que él renunciara y amenazándolo con una pérdida de investidura. Y otro senador que ha sido denunciado por título falso de abogado y que incluso llegó a ocupar la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sería como el juez de jueces en el Paraguay, y hoy con un título dudoso que también después de 2 años de protección sistemática, la presión ciudadana, los medios de comunicación lograron de alguna manera que él tomara la decisión de renunciar. Y la ley de ONGs fue uno de los escenarios de la persecución, tanto a los medios de comunicación como también a las organizaciones de la sociedad civil. Hoy tenemos una reglamentación que dificulta muchísimo, que crea una burocracia excesiva, a pesar de que ya teníamos cerca de 10 instancias de registros oficiales para las organizaciones de la sociedad civil que ya estaban siendo registradas y controladas por mecanismos de lavado de dinero, por mecanismos tributarios, por mecanismos del registro de sociedades, la sociedad civil. O sea, habían 7, 8 mecanismos legales, pero se inventa una ley que en realidad fue porque durante toda la campaña se atacó a aquellas organizaciones de la sociedad civil ligadas a derechos humanos, al tema indígena, al tema de la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres. Claramente una cuestión de, estigmatizar a estos grupos de organizaciones que trabajan temas sobre todo de derechos y produciendo una crisis en el sentido que muchas de ellas hoy están
con serias dificultades porque los procesos administrativos son muy engorrosos. Y una campaña de persecución a través del contrato de influencers y de organizaciones que hacen campañas sucias o campañas de apoyo al gobierno. Hay una denuncia en este momento en curso contra el Ministerio el MITIC de Información y Tecnología, donde se ha demostrado que hicieron contratos con una empresa en Colombia que se encargaba de estigmatizar, digamos, perseguir a líderes políticos, a medios de comunicación, a periodistas, en campañas sucias que hoy el gobierno dice que sí, que no, trata de esconder, pero las evidencias están ahí y esperemos que la Fiscalía y la Contraloría hagan las acciones concretas. Y en una instancia paralela, el presidente de la República, en medio de la crisis de la deuda interna, de medicamentos, de vialeras, etcétera, con todo lo que les comentaba de gente llorando en los hospitales pidiendo medicamentos e insumos, el gobierno destina 1,5 millones de dólares de los gastos sociales de Itaipú para la contratación claramente de influencers que puedan hacer campañas sobre las políticas del gobierno. O sea, evidentemente el gobierno tiene rechazo por sus políticas, tiene desaciertos en su política. Entonces la idea es ataquemos a los opositores que están denunciando esto y por otro lado hagamos campañas para demostrarle a la población que este es el mejor gobierno del planeta, ¿no? Y eso en una cuestión que se ha destapado y que hoy, digamos, el gobierno intenta tapar de alguna manera, pero las evidencias son muy claras y se están intentando desde la oposición exigir que los medios de investigación del Estado se ocupen de esto, se busque a los responsables y que se les sancione. Senadora, ya tenemos muy pocos minutos, pero quisiéramos preguntarte justo por campañas, porque en octubre hay elecciones municipales en Paraguay. ¿Qué expectativas hay de que la oposición pueda remontar un poco ese territorio que nos estás contando, ese terreno perdido ante el Partido Colorado? Bueno, las lecciones aprendidas de parte de la oposición es que uno de nuestros graves problemas es la alta fragmentación de pequeños partidos, de pequeñas alianzas, incluso estimuladas por el propio partido de gobierno que alienta la presencia de algunos partidos que solamente aparecen en tiempos electorales. Después uno no sabe ni quién es la autoridad, ni quiénes son los militantes. Son partidos fantasmas que aparecen, digamos, en tiempos electorales con la idea de fragmentar a la oposición, ya que ellos tienen el clientelismo político, el dinero, los bienes del Estado y actúan como una estructura que tiene un piso y un techo muy alto, ¿no? Por otro lado, las últimas elecciones nosotros fuimos con 3 candidatos presidenciales y perdimos, por supuesto, pero los 3 candidatos unidos hubiéramos ganado las elecciones. Hoy se ha hecho una política que se viene trabajando desde hace 1 año y medio de producir alianzas de estos grupos, de los pequeños partidos y el Partido Liberal Radical Auténtico, que es la segunda fuerza de la oposición, 2 partidos tradicionales que tienen más de 120 años en el Paraguay, y el tercer espacio de los sectores progresistas o los sectores incluso de centro derecha. Lo que estamos es haciendo alianzas, ¿no? Una alianza unidos por Asunción, unidos por Lambaré, unidos por Encarnación, unidos o juntos, con nombres muy parecidos, con el esfuerzo de lograr la alianza y lograr llegar con candidaturas, por lo menos de ser posible, una sola candidatura de la oposición y de tal manera a enfrentar en mejores condiciones al Partido Colorado.
Hoy se disputa en Asunción, teníamos 2 candidatas en la oposición, la diputada Joana Ortega, que fue del Frente Guazú también, y Soledad Núñez, otra compañera de otro sector. Se hicieron unas encuestas previas con la cual quedó Soledad Núñez. Hoy ella es la candidata, se está haciendo procesos de unificación con 1 o 2 candidatos más y la gran batalla va a ser en Asunción, ya que el intendente que acaba de ser defenestrado ha sido de una gestión espantosa con hechos de corrupción muy notorios que hoy está siendo investigado también por la justicia. Tenemos el caso de 2 ciudades más emblemáticas que son la de Ciudad del Este, que está en límite con Brasil, sí. Donde tenemos un candidato joven, emergente, Miguel Prieto, que hoy también se postula como candidato a la presidencia de la República. Él fue, por razones de lawfare político, él fue imputado, tiene más de 30 causas que está defendiéndose porque ha tenido una gestión muy exitosa y lo defenestraron a través del Congreso y posteriormente él apostó a que volvieron a ganar para terminar su mandato el representante de su equipo. Y hoy creemos que también van a ganar la reelección en una elección donde ganaron al Partido Colorado 70-30. O sea, realmente fue una paliza la que recibió, a pesar de todo el dinero que se mueve en esa región a través de los fondos de Itaipú, del gobierno, etc. Y la tercera ciudad es Encarnación, donde también se va a hacer una disputa. Hoy tenemos un gobierno del sector progresista y se quiere mantener eso, y 120 alianzas alrededor de los demás distritos del país. Bueno, más allá de los resultados, porque siempre las municipales tienen una connotación muy particular de grupos locales, etcétera, de alianzas locales, creo que lo que estamos haciendo es un ejercicio político de poder avanzar a través de estas alianzas para dirimir diferencias políticas, incluso ideológicas de sectores, y poder construir estas alianzas. De modo que hay un gran esfuerzo con aciertos y errores, pero creo que este es el camino correcto. Esperanza, alianzas políticas. Esperanza, tengo una última pregunta y muy pocos minutos, así que te voy a pedir si podés ser bien concreta en esta, pero no quiero dejar de preguntarte porque hay una situación en el mundo en general de que todos los países tienden a su vínculo comercial especificarlo y profundizarlo, incluso en la región, con China. Paraguay es el único país de la región y uno de los únicos del mundo que reconoce al gobierno de Taiwán, que tiene una política diferente, que no exporta su soja y su principal producto de exportación, que es la soja, a China, siendo China el principal comprador de soja a nivel global y específicamente regional. ¿Qué considerás vos que debería hacer el gobierno paraguayo, si vincularse o no con China, si cambiar esa política o sostenerla? Lo más breve posible y te pido disculpas por eso. Entonces, hay un grupo político, por supuesto, del sector progresista y muchos sectores, incluso de centro y de derecha en el Paraguay, están de acuerdo a que Paraguay tiene que iniciar relaciones comerciales con China. Solo que el gobierno, por estas razones de una cercanía con el gobierno de Taiwán, que tiene muchos años, viene de la época del presidente Alfredo Stroessner, que, acuérdense, era el líder de la lucha anticomunista en aquel momento. Hay un fuerte nexo allí, pero yo creo que con un cambio de gobierno la situación va a cambiar, porque los sectores empresariales quieren vender soja, quieren vender carne, y sabemos que la relación con China va a ser beneficiosa 100% más que lo que hoy tenemos con el gobierno de Taiwán, que nos da algunas migajas a partir de la protección que le da nuestro gobierno. Muchísimas gracias por la comunicación, por toda la explicación, y estaremos en contacto para más adelante. Esperanza Martínez, senadora de Paraguay, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan una excelente tarde.